De la Comisión de Presupuesto, proyecto de ley 5150, se propone establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017 y 2018. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto 5150, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017 y 2018. La Junta de Portavoces, con fecha 17 de marzo de 2016, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, un saludo a todos los colegas congresistas. Solo quería solicitar la dispensa de un minuto para referirme al tema de la huelga indefinida que se viene llevando a cabo en la región Ucayali. Mi despacho está presentando una moción de orden para que el Congreso de la República acuerde invocar al Poder Ejecutivo la pronta solución a esta medida del pueblo ucayalino, que tiene demandas legítimas, y en ese sentido está corriendo ya el documento para las firmas correspondientes. Es necesario que el Poder Ejecutivo, los ministerios, los ministros de cada uno de los sectores se constituyan a la brevedad y con mucha urgencia a iniciar la mesa de desarrollo en la región de Ucayali. Habiendo señalado esta posición con relación al tema de la problemática de la región Ucayali, señor presidente, voy a dar ya el informe con relación al proyecto de ley número 5150-2015. En efecto, la máxima Asamblea Deliberativa del Congreso, en su sesión del día jueves 10 de marzo, aprobó por mayoría la cuestión previa para que regrese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República el proyecto de ley número 5150-2005-PE para su estudio y dictamen. La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, en su sesión ordinaria 11ª del martes 15 de marzo del 2016, después del sustento por parte de los viceministros de Hacienda y de Economía de la cartera correspondiente, procedió al análisis y debate, luego del cual la comisión acordó por mayoría de los presentes, por no decir por unanimidad, con la abstención de un congresista, estableció aprobar este proyecto de ley con el texto sustitutorio, ley que establece la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017 y 2018. Al respecto, siendo consecuentes con la política de transparencia y de responsabilidad fiscal que como política del Estado se viene implementando desde 1999, el Poder Ejecutivo envió a este Poder del Estado el proyecto de ley 5150-2015 con carácter de urgencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 2 del decreto de urgencia 003-2015. Es así que en el citado proyecto de ley se establece la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales siguientes al 2016, la cual considera una reducción anual no menor a 0.5% del Producto Bruto Interno, hasta llegar a la guía ex ante establecida en el artículo 3 de la Ley 30.099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Con respecto a las cuentas estructurales, debemos precisar que en cumplimiento con lo dispuesto por la 43ª disposición complementaria transitoria de la Ley 30.372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016, mediante la Resolución Ministerial 024-2016-EF, se aprobó
la nueva metodología para el cálculo de las cuentas estructurales, donde se establece que la guía ex ante, derivada de la nueva metodología, se debe expresar en términos del PBI potencial y con ello corregir el componente cíclico del Producto Bruto Interno Nominal. En el mismo sentido, sobre la relación de la guía ex ante el resultado fiscal estructural del sector público no financiero con el marco macroeconómico multianual, debemos señalar que la guía ex ante es la meta para el déficit o superávit estructural y que el resultado fiscal estructural mencionado es un parámetro que guía de forma ex ante el proceso de formulación del presupuesto del sector público, donde el gasto no financiero del Gobierno Nacional se sujeta a la guía ex ante del resultado fiscal estructural previsto en la Declaración de Política Macrofiscal y en las previsiones del marco macroeconómico multianual que debe ser enviado al Consejo Fiscal antes del 31 de marzo del 2016. Entonces, para la elaboración del marco macroeconómico multianual es necesario tener precisada la guía ex ante de los siguientes 3 años. Por tanto, es de observar que el marco macroeconómico multianual es el documento de mayor relevancia en materia económica, donde se establece el diseño de política económica para los próximos 3 años. Señor presidente, colegas congresistas, el texto sustitutorio del proyecto de ley 5150-2015-PE, aprobado por la Comisión, plantea una reducción gradual del déficit estructural para el año 2017 y para el 2018. En esa línea, debemos informar que el déficit estructural estimado para el año 2016 es de 2% del Producto Bruto Interno Potencial y para el año 2017 el proyecto de ley propone pasar a 1.5% del PBI potencial como déficit estructural y luego para el año 2018 pasar a 1% como déficit estructural, logrando la convergencia gradual hacia lo dispuesto por la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. La fortaleza de las finanzas públicas permite una convergencia gradual del déficit estructural, empezando a partir del año 2017, por lo que la propuesta de consolidación fiscal fortalecerá gradualmente el espacio fiscal para ser usado cuando sea necesario, conservando la solidez de las finanzas públicas y brindando predictibilidad al ejercicio de la política fiscal, favoreciendo a preservar la alta calificación crediticia y un atractivo perfil de riesgo soberano. Estos factores contribuirán a fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. En ese sentido, señor presidente, permítame resaltar los objetivos de la ley. Primero, continuar con el compromiso de crecimiento económico inclusivo. Segundo, credibilidad del marco macrofiscal y responsabilidad del manejo de las finanzas públicas y preservar una buena calificación crediticia y un atractivo perfil de riesgo soberano que nos permita atraer inversiones locales y extranjeras. Finalmente, señor presidente, no obstante los fundamentos planteados para la aprobación de esta propuesta legislativa, debo hacer presente que en caso que esta propuesta no tenga la aprobación del Pleno, se aplicará el artículo 3 de la Ley 30.099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establece como 1% del PBI potencial para el déficit estructural para el año 2017. Eso significa 3.800 millones de soles menos para la formulación del presupuesto público del año 2017, o sea, menos recursos para las reformas y para gastos de capital en inversiones y equipamiento público para el próximo gobierno. En ese sentido, señor presidente, la fortaleza de las finanzas públicas sí permite una convergencia gradual del déficit estructural, empezando a partir del año 2017. Por lo expuesto, señor presidente, solicito a usted se sirva proceder al debate correspondiente y en su oportunidad a la votación respectiva del texto sustitutorio contenido en el dictamen del proyecto de ley número 5150-2015-PE, que en estos momentos se está informando. Muchas gracias, señor presidente. A usted las gracias. Ha concluido la sustentación. Se abre el rol de oradores. Congresista Pari. Muchas gracias, presidente.
los acuerdos del Pleno es mandato para el Congreso, y lo que se había dado en la condición previa de la vez anterior, era que regrese a comisión y que sea el ministro que venga a explicar el tema siendo responsable del pliego. El ministro no le interesó y envió a sus 2 viceministros. Bueno, eso es para comunicar a todo el Pleno que así se procedió esta sesión. Pero yendo ya a los temas de contenido en relación a esta situación. Poniéndonos ya la disyuntiva, si no lo aprobamos, vamos a tener un grave problema. Entonces, apruébenlo sí o sí. Eso es lo que nos quiere decir el señor presidente de la comisión. No, no es así. Hace 6 meses, casi 6 meses, nos sustentaron el marco macroeconómico multianual. Fecha, 29 de agosto de 2015, y aquí está el documento. Y hace 6 meses decían que el déficit fiscal era de 3% en el 2016, menos 2.8% en el 2017 y en el 2018 menos 2.2%. ¿Sí? Esos fueron los criterios dados por el MEF. Y ahora vienen con una lectura que supuestamente quieren hacernos creer que la economía está súper bien y que no entramos a ninguna situación de déficit fiscal, que nos están dejando saneaditos y por lo tanto podemos bajar de 3% a 1.5% y a 1%. Yo no sé, los que pretenden ser gobierno lo tienen claro, van a poder sustentar una situación de gestión fiscal considerando esa situación. Ahora nos vienen con el tema de que es el PBI potencial el elemento fundamental para poder determinar estos cálculos. El PBI potencial tiene que ver con cuáles son los factores y qué nos pueden dar los factores económicos en la economía. Y con eso proyectamos la posibilidad de obtener un dato. Pero sin embargo nuestra economía, y lo reconoce el presidente del Consejo Fiscal, nuestra economía lamentablemente depende del precio de los commodities, y el precio de los commodities no lo determinamos en el país y no lo determinan los factores que están involucrados en el PBI potencial. Eso lamentablemente, por tener una economía totalmente minero dependiente, se determina fuera del país. Entonces, ¿podemos basarnos de un PBI potencial o hay que basarnos del PBI observado, del PBI real, del PBI que existe? O sea, ese es un tema metodológico, sí. No es un tema solamente para que tengamos que diluirnos en la teoría, sino son los elementos que tienen que ver claramente de cómo hay que leer el país. No podemos estar ilusionándonos de que la proyección de los factores se dan sin que intervengan los otros elementos que se dan en el mundo. No dependemos, o sea, no decidimos nosotros los precios internacionales, eso es totalmente cierto. Ahora, el propio presidente... Continúe, congresista Pari. El propio presidente del Consejo Fiscal hace una carta al MEF indicando de que hay que hacer una lectura inclusive mucho más abierta, mucho más amplia, porque hay metales y metales, hay metales que suben y hay metales que bajan. Ahí tiene razón, pero sin embargo solamente la mirada monoestructural a un solo sector y no viendo la posibilidad de los otros actores y los otros fundamentos que se dan en la economía, también eso es un craso error. Pero bueno, la realidad nos indica que en este momento tenemos que dar la lectura, sí le tenemos que dar lectura. Inclusive él indica de que hay que eliminar el artículo 17 de la Ley de Fortalecimiento y Responsabilidad Fiscal. ¿Y qué dice la ley, el artículo 17? El artículo 17 claramente establece de que este tema tiene que discutirse cada 3 años. Claro, como es tan, podríamos decir, tan especulativo y no sabemos qué va a ocurrir, entonces los 3 años resulta siendo un rango totalmente largo, totalmente grande. Y por eso no es posible hacer proyecciones de ese tipo. Pero nosotros nos atrevemos a hacer proyecciones y optimistas y súper optimistas. Para que culmine, congresista Pari. De que vamos a cambiar de 3 a 1.5%. ¿Qué nos garantiza que eso va a ocurrir? ¿Qué nos garantiza?
de que en el 2017 y el 2018 lleguemos a 1.5 y a 1% de déficit fiscal. O sea, un ejercicio macroeconómico, un ejercicio econométrico basándose en supuestos de un PBI que no es real, podemos establecer una proyección económica y una proyección de este tipo. Y por otro lado, no se encuentra en la metodología en ningún momento el tema que tiene que ver con la política tributaria en el país. Y recordemos que aquí hemos aprobado recortes en la política tributaria. Y eso en términos de proyección, con propia información del MEF, en el 2017 tendremos 4.882 millones de soles que se dejará percibir por impuesto a la renta. En 2018, 5.025 millones de soles que se dejará percibir en el impuesto a la renta. Ninguna palabra sobre el tema del régimen de recaudación y del sistema tributario. ¿Cuál es la respuesta y cuáles son los elementos y de observación que se dan en relación a esas medidas tributarias viendo en perspectiva en 2017-2018? El tema hay que verlo con suma responsabilidad y es por eso que pedíamos la presencia del ministro. Culmine, congresista. Un asunto de economía hidráulica que subo o que bajo o me antojo a 1.5 o me antojo a 1%. No es así. O en todo caso que me sustenten y el presidente que me diga por qué hace 6 meses sostenían otro déficit fiscal y ahora hacen un modelaje que sostiene una situación casi mecánica. De un año reducimos a la mitad. Fabuloso, o sea, a mí me parece más, es un ejercicio de querer presentar al país que estamos dejando las cuentas totalmente en azul, le dejamos una economía totalmente subsanada y que no es nada cierto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Juan Pari. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Sí, presidenta, gracias. Hay una cuestión en relación a este proyecto de ley, señora presidenta, y es lo siguiente, que según la ley de responsabilidad fiscal, el endeudamiento no puede pasar del 1%. Sin embargo, por todo el desastre que ha generado la inoperancia, impericia de este gobierno, se han visto en la necesidad de sacar el decreto de urgencia del 003-2015, con el cual transitoriamente se apartaron de ese objetivo de que el déficit fiscal no sea mayor al 1% y lo fijaron en hasta 3%. O sea, el año 2016, señora presidenta, tenemos que, claro, con la excusa de las medidas contracíclicas y todo ello, pero en realidad un país que crecía más del 6% lo están dejando en un país que crece a la mitad. Y que probablemente, señora presidenta, va a tener más dificultades aún, todo producto de la impericia, de la incapacidad de este gobierno. Ahora, ¿qué nos plantean? Buenamente, señora presidenta, que este Congreso se comprometa a que el año 2017, el año 2018, estemos sin saber cuál es la salud de la economía que está dejando este gobierno, señora presidenta, le pone una camisa de fuerza al siguiente gobierno. Le quiere salvar la cara a este gobierno aumentando la posibilidad, regresando aunque sea a pocos a ese objetivo de que el déficit fiscal no sea mayor del 1% y nos pone un tránsito de para el año 2017 un déficit de hasta el 1,5% y para el año 2018 de 1%. Señora presidenta, yo digo en verdad, ¿por qué esto no ha sido materia de una decisión a través de un decreto de urgencia del propio gobierno? ¿Por qué al gobierno que se va a instalar a partir de julio del año 2016 no le permiten hacer un diagnóstico real del país que está recibiendo y su economía para que ese gobierno y el Congreso de ese momento o el Ejecutivo en el ejercicio de sus potestades de dictar decretos de urgencia no fijan lo que ahora se quiere fijar en 1.5% o en 1%? ¿Qué va a significar, señora? Que cuando el nuevo gobierno vea que la situación económica no es la mejor, vaya a tener que pedir mediante una ley de este Congreso o mediante un decreto de urgencia que este 1.5% que hoy están fijando para el 2017 no sea suficiente. Es decir, este gobierno termina con hasta un 3% y sin embargo quieren ponerle la camiseta al siguiente gobierno de hasta 1.5% para el 2017 hasta
1% para el 2018. Reitero, ¿a quién se le quiere lavar la cara? ¿Qué medida, qué trasfondo político tiene esto? Porque el próximo gobierno va a tener que asumir y decir, ¿saben qué? No puedo sostener ese 1.5%. Yo no soy especialista para nada, ni me acerco, señora presidenta, al tema económico, pero intuyo y sobre todo veo un trasfondo. Continúe, congresista. Entonces, ¿qué sentido tiene? Yo preferiría que el siguiente gobierno, vía decreto de urgencia, o el siguiente Congreso, en el cual no voy a estar, señora presidenta, por eso no tengo ninguna razón que me comprometa y puedo decir libremente lo que estoy diciendo. Ese siguiente Congreso analice si verdaderamente es cumplible esto del 1.5% como máximo de endeudamiento para el año 2017 que nos quieren hacer poner hoy. Entonces yo creo que acá, señora presidenta, tenemos que actuar con suficiente transparencia. ¿A quién le queremos lavar la cara? ¿A este gobierno? Que nos diga no, pero yo preví que podía ser 1.5% cuando saben probablemente de que no va a ser posible, que se va a necesitar. Si ahora se necesita 3% de un máximo para endeudamiento fiscal, señora presidenta, probablemente el siguiente gobierno necesite también algo parecido. Y sin embargo nosotros nos estamos adelantando, este Congreso se está comprometiendo, así a ciegas, sin saber cuál es la realidad de la situación económica del país, a estar previendo legislativamente un máximo de 1.5% de endeudamiento para el año 2017 y un máximo de endeudamiento de 1% para el 2018. Entonces yo creo, señora presidenta, que hay que actuar como... Tiene la palabra el congresista Manuel Damer. Una interrupción, señora presidenta. Interrupción concedida para el congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Primero, para señalar que la economía del Perú no se puede ver y analizar de manera aislada, sino tenemos que analizar de manera global en función a las situaciones de adversidad económica que vive en el mundo. Y en ese sentido, el Perú ha tenido una desaceleración en el año pasado, en el 2015, lo cual ha implicado la dación de un decreto de urgencia para permitir estrechar el déficit fiscal que inicialmente se había establecido como regla en virtud a la ley 30.099 hasta el 1%. Sin embargo, en virtud de estas variaciones macroeconómicas mundiales que han implicado también una desaceleración, no solamente en el Perú, sino a nivel de Latinoamérica, se estableció, ¿no?, a través de un decreto de urgencia, ir acortando esta situación. Si le permite, congresista, la segunda interrupción. Parece que ha sido reemplazado por el congresista. Sí, congresista, termine usted. Interrupción concedida, congresista Gamarra. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, lo que se pretende es ir disminuyendo en forma paulatina. En el año 2015 o en el año 2016 se estableció un déficit del 2%. Para el 2016 se ha establecido, o para el 2017, lo que se pretende es establecer el 1.5%. ¿Qué pasaría, señora presidenta, si nosotros simplemente aprobamos y dejamos que la ley 30.099 esté vigente y permitimos que se aplique solamente el 1% del déficit fiscal? Simplemente los próximos gobiernos no tendrían el 0.5% de déficit fiscal adicional, que implica aproximadamente 3.800 millones. De modo que dentro de un clima de estabilidad, dentro de un clima de responsabilidad macroeconómica que debe existir en los técnicos economistas del Perú, es lo que de manera responsable se está estableciendo, ir acortando esto y para el año 2017 fijar... Congresista Manuel Damer, continúe. Creo que casi iba a plantear la cuestión previa que venga el ministro, porque el congresista sobre el tema de economía está un poco, digamos, desinformado. El problema con este proyecto que viene es que quiere avasallar el proceso electoral. Quiere cambiar las reglas de discusión y de ejercicio de la política.
Estoy seguro que los candidatos están pensando qué van a hacer cuando ganen el gobierno. Por lo menos la candidatura a la que yo respaldo tiene decisiones tomadas, porque la crisis que vivimos es una crisis producto de este gobierno. Y este proyecto de ley que quiere decir es que la crisis que vamos a vivir va a ser producto del nuevo gobierno, de las políticas que adopte. Entonces está viniendo el señor Segura, está viniendo el grupo económico que está de él, los grandes bancos, a decirnos: vamos a salvarlos, vamos a ponerles una ley, no un decreto de urgencia, sino una ley para que ustedes la adopten. Vayamos a casos concretos, señora congresista, señores congresistas. ¿Por qué hay déficit fiscal? Porque se están robando la plata, porque hay dinero que no entra al fisco. Caso concreto: toda la franja de precios que iba a permitir mejorar la producción agropecuaria, la producción textil, ha sido tirada al suelo para favorecer a algunos bancos y ha significado que ahora Gamarra está en crisis y ha significado que la producción agropecuaria está en crisis. Caso concreto: la exportación del gas. ¿Qué pasa con la exportación del gas? Tenemos un contrato para venderle a México y resulta que nos habían hecho una estafa en 10 embarques. El Perú protestó ante el CIADI, ganó y nos tuvieron que pagar 60 millones de dólares. Y ahora hay 7 embarques que han sido otra vez reexportados o no se ha pagado la regalía según el precio de venta efectivo. ¿Y qué ha hecho este gobierno? ¿Estuvo desinformado? Mentira. Yo tengo acá la prueba de un documento interno de Perú Petro, documento interno que le hace una compañía que fue la que descubrió lo del CIADI en la oportunidad anterior que se hubo por parte de Repsol la estafa. Y estaba informado el gobierno que en México iban a hacer un concurso para comprar por $1.000 millones de dólares gas natural licuado y que en ese concurso después se lo dan 900 millones de dólares a la empresa Trafigura que lleva el gas de Shell. Y ese concurso estaba hecho, y lo sabía el gobierno, estaba hecho no a $4 el millón de BTU, sino a $17 el millón de BTU a precio de Asia. Desde el comienzo, y los 900 millones de dólares se lo dan desde el comienzo a la empresa Trafigura en esos términos. Y lleva el gas de Camisea, y en el gas de Camisea pagan la regalía al Perú como si lo hubieran vendido a $4. Y luego viene la ministra, cuando hacemos la denuncia acá, viene la ministra nerviosa y yo traigo un documento de la Contraloría de México que señala cómo ha sido ese proceso. Y la ministra dice: no, ya hemos solucionado el tema, ya hemos establecido lo que tiene que pagar. Entonces le van a cobrar 13 millones de dólares. La ministra, sin ningún informe técnico, sin ningún informe de nadie, en la renta estratégica que tenemos los peruanos, que es la renta de la exportación del gas, una de nuestras rentas, en esa renta la ministra llega a un acuerdo directo. Nada más. Continúe. Permítame terminar, llega a un acuerdo directo con la empresa Trafigura y con Shell y le paga 13 millones. ¿Y cuánto significa? Yo he hecho el cálculo de la reventa, o sea, de comprar a precio México y revender a precio Asia, significa 364 millones de dólares. O sea que esos 13 millones de dólares son ripio. La empresa ganó 364 millones de dólares y le dio al Perú 13 millones. Y la ministra, en la práctica, selló un acuerdo con Shell, que es la renegociación que Shell quiere. Esto es, que le den la soberanía del gas a la empresa Shell, para que la empresa Shell venda en cualquier lugar, haga una canasta de precios y nos dice: de los 2.000 millones que le deberían corresponder a ustedes, les vamos a dar 500. ¿Están tranquilos? O le damos 100. ¿Están tranquilos? Y hace lo que quiere. Es de esa manera que está la crisis fiscal en el Perú, por estos latrocinios, por estos robos. La crisis fiscal del Perú no solamente está por un cálculo matemático, está por estas acciones. Y podemos hablar de muchas otras acciones más que han significado una pérdida de recursos. Ya se ha criticado muy duramente al Banco Central de Reserva, que tiene una política que nos ha incrementado la deuda externa. Este gobierno está incrementando la deuda externa que va a afectar al siguiente gobierno de manera dramática. Y además han guardado... Continúe. Guardado una caja fiscal que ahora la están regalando a amigos del gobierno a través de las APPs. Quieren crear 3 APPs en el sector de Sedapal con amigos del gobierno, al cual le van a dar el dinero del gobierno, el crédito del gobierno que lo van a utilizar. En las APP en el sector de salud, ¿qué están haciendo?
Están haciendo que se lo van a dar a algunos el crédito del Estado. El dinero del Estado va a ser utilizado como fondo que viene a través de proinversión y varios mecanismos para poder establecer esa ganancia del sector privado. Entonces el dinero público, que nos significa al final a los peruanos, que no sirve para la reactivación productiva, no sirve para los propios peruanos lo utilicen, sino sirve para que lo utilicen unas cuantas grandes empresas, la mayoría extranjeras, se lo están dando y están generando mayor crisis en los empleos, en los ingresos de la vida de la gente. Y esos son problemas de la campaña electoral, son problemas del gobierno y del Estado del Perú, no solo de la campaña electoral. Y ahora el MEF insiste nuevamente, y la Comisión de Economía insiste nuevamente, sin que haya venido el ministro, porque no tiene cara para venir acá, porque no podría desmentir estos hechos dolosos y contrarios al interés nacional, insisten en que el Congreso les apruebe una ley por la cual todo ha estado bien. Todo este manejo de guardar dinero, de no cobrar las deudas que se tienen, de regalar la renta estratégica del gas de esta manera dolosa, todo. Continúe. La crisis es producto de una cosa matemática, de un decreto supremo o de un decreto de urgencia que ahora hay que cambiarlo por otro y poner otra fórmula. Y que si no se pone, se viene la crisis. Mentira, la crisis ya está. Y estoy seguro que todas las opciones de gobierno tienen que estar pensando, cualquiera que gane, que va a tener que tomar medidas muy serias, porque la situación del país realmente es más grave de lo que se están presentando de manera pintada por parte de un gobierno que se va de salida, que se va de crisis tras crisis, que está dejando al país en una situación muy, muy grave. No sabemos, señor presidente, señores congresistas, de que este gobierno se niega a venir a hablar acá. Continúe. ¿Sabe el señor Segura que le van a preguntar qué nuevos créditos ha contraído? ¿Por qué ha subido la deuda externa? ¿A qué tasa de interés está subiendo la deuda externa del Perú? ¿Y con qué bancos están haciendo la deuda externa del Perú? Y eso significa mayor crisis en los próximos años. Ahí vamos a perder dinero, muchísimo. Y en lo que hemos guardado estos años, ¿a quién se lo han dado? Con las rebajas tributarias, con todas las facilidades de créditos que ha hecho este gobierno en los últimos 3 años, y que el señor Segura es campeón de eso. Continúe con... Él gobierna encima del presidente de la República. Él es una especie de presidente de costado. ¿Por qué no vine acá a discutir esos temas concretos y no estas situaciones donde dice lo que falta es que ustedes den una ley, nosotros no queremos darla como decreto de urgencia, pero podríamos darla, pero no queremos porque somos buena gente, pero sí le decimos den ustedes la ley porque si no va a haber crisis? Señor presidente, eso es realmente una situación grave. Y yo creo que las fuerzas políticas, y con esto termino, señor presidente, tienen que tomar esto con mucha responsabilidad. El país ya sabe que estamos al borde de una importante crisis económica y que los recursos que se han guardado todos estos años y que no se han sabido utilizar se están dilapidando, se están entregando por favores o se están dando a grupos particulares. Eso lo sabe el país y que eso va a ocasionar más crisis. Y el país sabe también que la principal medida económica que este gobierno está dejando para que tome el próximo gobierno se llama flexibilización laboral, que quiere decir precarizar más el empleo y precarizar las condiciones de vida de la mayoría de los peruanos. Esa es la bandera de lucha. Para concluir, esa es la bandera que como emblema pirata están planteando algunos en el país para que lo haga el próximo gobierno apenas llegue, porque si no el Perú se descalabra. Mentira, señor presidente. Lo que hay que hacer es recuperar nuestras riquezas, recuperar nuestras posibilidades, saber orientar adecuadamente la política económica, y eso es totalmente distinto a lo que se quiere plantear con este proyecto de ley. Por eso vamos a votar en contra y insistimos en el punto que se planteó la vez anterior, y vuelvo a plantearlo como cuestión previa, señor presidente. Tiene que venir el ministro de Economía y Finanzas a discutir este tema. Lo vuelvo a plantear como cuestión previa. Tienen que discutirse los temas concretos y específicos de la crisis que nos está dejando. Y tiene que asumir su responsabilidad ese ministro y este gobierno. Gracias. Congresista de la UNDE, Moreira. Muchas gracias, señor presidente. ¿Está por aquí el congresista Damer? Que no se vaya, congresista Damer. Bien, muy a mi pesar, coincido con la última parte del discurso del señor Damer. Generalmente no coincido con él, pero a veces por milagro de Dios coincidimos. Entonces, yo creo que efectivamente debe venir el ministro
Y no es que coincida con el resto de su discurso. Pero yo, además de eso, quiero decir lo siguiente, y veo con suerte que mi amigo Teo Gamarra Saldívar está por ahí. Menos mal. Yo digo lo siguiente, ¿qué obligatoriedad tiene esta ley ex ante? Me maravilla el latinajo. Hasta ahora no sé qué cosa es ex ante. Poco que lo adivino, pero tengo la sospecha que mi amigo Gamarra Saldívar tampoco lo sabe. Soy poco amigo de los latinajos. Gracias, para más tarde. Ya. Y yo le diría lo siguiente, ¿qué valor obligatorio tiene esta ley? Una ley se deroga por otra ley. A mí me parece muy encomiable que se fije el déficit de 1.5 para el 17 y 1.1% para el 18. Pero ¿qué seguridad tenemos de que eso ocurra? Yo digo lo siguiente, esta es una obligación del gobierno para los fines de preparar el presupuesto. Pero el gobierno, el que venga, puede derogar en el interín esta ley, con lo cual esa obligación desaparece. Entonces, me parece que esta ley, entre comillas, que presupone un resultado económico de aquí a varios años en este desértico hemiciclo, o cuasi desértico hemiciclo, es una ley en el fondo inútil, porque es una ley que probablemente, si las circunstancias económicas son adversas, contrarias para el Perú, no se va a poder cumplir. Y entonces, como no es que yo desconfíe de la sabiduría económica del congresista Gamarra, tengo plena confianza en sus ilustrados conocimientos, pero no estaría de más, efectivamente, Continúe. no estaría de más que el ministro venga a este hemiciclo para que nos dé sus acertijos, para que nos dé su bola de cristal, porque eso es lo que estamos haciendo con esta ley, una bola de cristal. Y dejo constancia que solo estoy de acuerdo con la última parte del discurso de mi ilustre colega, el señor Damer, estaba por decir Helguera, no, Eguaguirre. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Angulo. Anda nomás. Gracias, señor presidente. El congresista Teófilo Gamarra me pide una interrupción, señor presidente. ¿Cómo no? Congresista Gamarra. Muchas gracias, señor presidente. El tema es bastante simple y creo que algunos congresistas están saliéndose del tema. Lo que se pretende es mantener la uniformidad macroeconómica, no solamente en este gobierno, sino como institución, aún cuando vengan futuras administraciones. Porque esto opera en función a la ley 30.099, ley de fortalecimiento, que estableció como máximo el 1% de déficit fiscal estructural. Sin embargo, quiero explicar que a raíz de la desaceleración económica mundial que repercutió en Latinoamérica, donde el Perú incluso mantiene el liderazgo económico respecto a los otros países de la del mismo estándar, es que se ha ido generando a partir del 2016 se ha ido proyectando un déficit fiscal estructural. Continúe. Usted, presidente de la comisión dictaminadora, puede intervenir las veces que sea necesario para aclararnos la mente. Perfecto. Siga, por favor. Gracias, señor presidente. Y en efecto, en el año 2016 se estableció un déficit fiscal de 2%. El cual debía ir acortándose hasta llegar a 1 que está establecido en la ley de fortalecimiento, ¿no? De 0.5 en 0.5. Para el año 2017 lo que se pretende
es acortar este déficit fiscal en 0.5%, porque el déficit, los resultados del déficit del año 2016 son de 1.6%. De modo que esto no está porque le da la gana al gobierno o porque de repente hay situaciones, quiere dejar un clima de estabilidad, porque simplemente le conviene y acá se ha producido la crisis, acá se ha producido la debacle económica. No, simplemente porque los resultados del año pasado han sido de 1.6%. Y entonces, en este momento, correspondería establecer, dentro de los parámetros que ya se habían establecido, un déficit del 1.5%, es decir, 0.5% más para el 2017. ¿Esto para qué? Para que se formule y se elabore ya el presupuesto público para el año 2017. Y esto tenemos que aprobarlo. Al margen de las futuras administraciones, ¿no es cierto?, debemos establecer cuál va a ser el déficit, ¿no es cierto?, para formular el presupuesto del año 2017. Va a ser de 1. Si lo dejamos en 1, simplemente el próximo gobierno no va a tener 3.800.000 soles más para sus distintas obras y para el tema de la reactivación económica, que supuestamente muchos programas y planes de gobierno hablan. Entonces, responsablemente se está estableciendo el 0.5%. Y este proyecto de ley, señor presidente, ha sido ya aprobado en la comisión, ha sido discutido por todas las bancadas, salvo la bancada de Dignidad y Democracia, donde el congresista Pari ha votado en abstención. Pero el resto de las bancadas han estado de acuerdo, porque lo que se pretende es una salida responsable a la economía. Con la economía, señor presidente, no podemos jugar. Con la economía hay que actuar con mucha seriedad. Y hay que hablar que con relación a este punto, el 0.5%, ¿no es cierto?, es decir, incrementando a 1.5%, el próximo gobierno tendrá 3.800.000 soles más para poder realizar sus distintas obras. En ese sentido, señor presidente, queda claro que esto es para formular el presupuesto del año 2017 y de acuerdo a ley, esto debe ser dirigido máximo hasta el 31 de marzo al Consejo Fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Gamarra. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo con el congresista Gamarra cuando dice que la economía debe tomarse con seriedad y yo agregaría con responsabilidad y con mucha responsabilidad. Y este gobierno precisamente está haciendo todo lo contrario. Está regalando nuestra economía, está llevándonos a una catástrofe. Y lo único que podemos mostrar para refrendar nuestras palabras es precisamente números. Sabemos nosotros que se han reducido los impuestos, específicamente impuestos a la renta, lo que significa que se ha recaudado menos. Hemos tenido ciertas exoneraciones, por ejemplo, exoneraciones a la bolsa. Hemos recaudado 80 millones de soles menos por esas exoneraciones. Hemos tenido ciertas pérdidas. Estamos perdiendo en cuanto a pesca, en cuanto a en minería. Y todo ello está siendo cubierto por más crédito, por más préstamos. Estamos prestando cada vez mucho más dinero. Eso significa que estamos pagando intereses, que estamos pagando comisiones, que estamos pagando el servicio a la deuda. Y cada vez ese servicio a la deuda sube más y más y más. Pero en este caso estamos teniendo ciertos indicadores que son indicadores ilusorios, que es una ilusión que en cuanto hablamos de indicadores. Porque se dice, por ejemplo, que nosotros recaudamos por producción de electricidad para ver el Producto Bruto Interno y estamos produciendo electricidad en demasía, es decir, no consumimos lo que deberíamos, lo que estamos produciendo. O sea, estamos produciendo por demás
de lo que necesitamos. ¿Cuál es la idea? Según el Ministerio de Energía y Minas, la idea es exportar la electricidad, pero eso se refleja en el Producto Bruto Interno y nosotros no estamos consumiendo eso. Nosotros, al contrario, estamos pagando por demás. Los consumidores tenemos que pagar una parte de esa energía en demasía producida. Pero quiero, por favor, mostrar una cifra con respecto a la deuda. ¿Cómo ha crecido la deuda? Tenemos nosotros que en 2012 teníamos una deuda de 34.995.817 millones de dólares. En 2012 subimos a 37.000 millones. En 2013 bajamos a 35.000 millones. En 2014 subimos nuevamente a 38 millones, 38.000 millones de dólares. Y para el 2015 hemos subido a 41.000 millones de dólares. Es decir, desde 2012 o desde 2011 hasta el 2015 hemos tenido un incremento de aproximadamente 7.000 millones de dólares. Es decir, en lugar de bajar, porque se decía que estábamos bien, que estábamos en una economía boyante, que teníamos cada vez más dinero, pero en lugar de bajar, hemos subido, cada vez tenemos más deuda. Continúe, congresista Angulo. Gracias, señor presidente. ¿Qué significa eso? Significa que las próximas generaciones, los próximos gobiernos van a estar hipotecados con esta deuda. Pero acá resaltan algunas cifras que me parecen increíbles. Las comisiones. ¿Por qué deudas? La vez pasada le preguntamos al ministro de Economía y Finanzas, señor, ¿por qué comisiones? ¿Por qué cada vez que nosotros tenemos deuda o que tomamos deuda, tomamos crédito, tenemos que pagar comisiones? Y fíjense ustedes, en el 2012 pagamos 1.582.000 dólares por comisión. ¿No? Pues es poquito, 1 millón y pico. Pero en el 2013 hemos pagado 157 millones de comisiones. Entonces ya entendemos un poco por qué los burócratas de Economía y Finanzas hacen créditos, hacen préstamos. Tenemos reservas internacionales netas por 66.000 millones de dólares, tenemos guardado ese dinero, ¿no? Continúe, congresista Angulo. El tema de las reservas bajan. Un día tenemos tanto, otro día tenemos menos o más. O sea que no son cifras exactas, pero más o menos estamos hablando de 63, 64 o más o menos. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es fijo y seguro, es que tenemos 157.000 millones de dólares en comisiones. ¿A quién le hemos dado estas comisiones? En el 2014 hemos dado 6 millones de comisiones y en 2015 7 millones en comisiones. Pero ¿cuánto hemos pagado nosotros, señores, por intereses de la deuda? Hemos pagado nosotros por intereses, en 2011, 1.867 millones, en 2012, 1.968 millones, en 2013, 1.974 millones, no millones, 1.000 millones. En 2014, 1.989 millones y el 2015, 1.970 millones. Continúe. Es decir, si sumamos la amortización, más los intereses, más las comisiones, hemos pagado, señores, el 2011, 2.983 millones, el 2012, 3.302 millones, el 2013, 5.125 millones, el 2014, 4.991 millones y el 2015, 4.306 millones. O sea, estamos hablando, si sumamos en forma general, estamos hablando más o menos que hemos pagado 18.000 millones de dólares
hemos pagado una enorme cantidad de dinero y pese a eso la deuda crece. La deuda ha crecido en 7.000 millones. Si sumáramos los 7.000 millones más esto, hemos pagado cerca de 25.000 millones de dólares y estamos en lo mismo. Es decir, estamos perdiendo. ¿Y qué es lo que se busca? Se busca que sigamos incrementando la deuda. Continúe. Que sigamos endeudándonos. Pero yo quisiera, por favor, le pido al señor que vea el asunto de la recaudación para ver qué es lo que pasa, porque digo que esto de acá es una ficción, esto es una ilusión. En una cuestión que es bastante ilustrativa, es en cuanto a lo que significa el PBI. Cuando nosotros hablamos del PBI, hablamos de producción. Y el ejemplo que voy a tomar, podemos también tomar pesca, podemos tomar agricultura, podemos tomar servicios, podemos tomar energía, pero voy a tomar solamente minería, que es lo más resaltante. Y tenemos nosotros, señores, que el 2011 nosotros produjimos, en este caso estamos hablando de soles, no en dólares, 75.000 millones de soles en minería. ¿Cuánto recaudamos? Recaudamos 7.764 millones, o sea, más o menos el 10%. El 2011 producimos 69.691 millones en minería, hemos recaudado también más o menos el 10%. Continúe, congresista. Perdón, pero en septiembre del 2011, recordemos que se cambia la ley, ¿no? La ley que era la que gravaba a lo que producíamos, se cambia por una ley que gravaba solamente a las utilidades, solamente la ley de la renta. Entonces, fíjense ustedes cómo baja, casi desaparece, ¿no? En 2013, la producción minera es de 62.032 millones y la recaudación es de 3.321 millones. Es decir, va bajando. El 2014 es de 55.274 millones y solamente recaudamos 2.251 millones. Y el 2015 es lo terrible. En 2015 la producción minera prácticamente desaparece, no la producción, sino la recaudación, porque ¿qué es lo que hacen estos señores? Se llevan todo el mineral, se llevan absolutamente todo el mineral, ¿no? Y nos dejan, producen 57.080 millones de soles y nos dejan solamente 1.211 millones, no dejan casi nada. Estas cifras son oficiales de la SUNAT, o sea, no estamos inventando cifras. Y entonces, cuando se habla del PBI y cuando se habla de dar un margen, un 1% más, 1.5% más, para que podamos nosotros acrecentar el déficit fiscal, nos vamos a encontrar que estamos tomando una cifra que no es nuestra. Estamos tomando la cifra de 57.000 millones, cuando esa cifra va hacia otro lado. Le solicito considere llegar a la conclusión, congresista. Va entonces a otro lado, va a los lugares de los mineros, los lugares donde los mineros realmente tienen su matriz, ya sea Canadá, ya sea Estados Unidos, Australia, Europa o lo que sea. Ellos se llevan la plata, se llevan todo el dinero, ¿no? Se llevan todo el mineral y nos dejan 1.211 millones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo nosotros vamos a calcular el déficit fiscal en base a un tema, en base a una cifra que no existe, que existe solamente en el papel? Lo mismo pasa con electricidad, lo mismo pasa con pesquería, lo mismo pasa con otros sectores, como por ejemplo agrícolas, que también en el caso de agroindustriales se exportan. Entonces, señor presidente, lo que vamos a votar está en contra totalmente de la economía. Si nosotros acrecentamos el déficit fiscal,
vamos a hipotecar el futuro de nuestra gente, vamos a hipotecar el futuro del pueblo, vamos a hipotecar el futuro de las generaciones futuras. Valga la redundancia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Angulo. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori Cusi. Sí, las dos. ¿Sí? Interrupción concedida al congresista Sergio Tejada. Gracias, presidenta. Este debate está interesante, pero creo que lo estamos orientando mal. En este proyecto de ley no se está hablando sobre cómo se va a componer el presupuesto. Eso le corresponde al próximo gobierno, cómo va a distribuir, cómo va a priorizar las distintas áreas del gasto público. Lo que aquí se está planteando es simplemente un mecanismo de mayor flexibilidad de la política fiscal. Si es que tienes el candado de no pasar del 1% o si tienes la posibilidad de tener un mayor margen en caso necesites inyectar más dinero público para reactivar la economía. Se trata de una política keynesiana, de poder reactivar a partir de una política contracíclica. Incluso yo diría que 1.5 puede ser hasta conservador con el escenario que se viene. Se podría hablar de 2%, se podría hablar incluso de un poco más. Lo concreto es que hay una ley que ha establecido un mecanismo por el cual se va reduciendo el déficit fiscal hasta llegar a cero. Y este año o el año siguiente correspondería a 1% y por las condiciones económicas nacionales e internacionales se plantea aumentar 0,5 para dar un mayor margen al próximo gobierno. Eso es lo que se está discutiendo, no cómo se va a componer, no el problema de la minería, el problema de la deuda externa, que yo creo que todos son problemas importantísimos, pero ya le corresponderá determinarlo al próximo gobierno. Ahora, lo que yo sí le planteo al presidente de la comisión es que esto ya se ha modificado antes mediante decreto de urgencia. El gobierno en marzo del año pasado mandó un proyecto de ley para ampliar del 2 al 3% las posibilidades del déficit fiscal, perdón, del 1 al 2, y de ahí mediante un decreto de urgencia planteó que pase del 2 al 3. Entonces, si se puede hacer este cambio mediante un decreto de urgencia, ¿por qué lo estamos discutiendo en una ley? Porque si ahora pasamos del 1 al 1.5, repito que no es negativo, al contrario, permite mayor flexibilidad para una política contracíclica, el próximo gobierno de todas maneras podría sacar un decreto de urgencia y pasar del 2 al 3. Y si no desea un déficit de 3%, podrá tener un déficit de 1%. Terminó su interrupción. Congresista Condori Cusi. Gracias, presidenta. No quiero referirme, pero es necesario, porque a veces se confunde a la población cuando se hacen muestras de datos. En relación, por ejemplo, a la deuda externa, que no es motivo de comentario esta oportunidad, pero es necesario referirse, hacemos la sumatoria del capital principal, los intereses, etcétera, y de varios años, y simplemente hacemos una suma aritmética. No es así. 1.000 soles ahora no es lo mismo que 1.000 soles de acá a 2 meses, y de acá a 12 meses, y peor aún, de acá a 10 años. Son diferentes valores, por 2 razones. Uno, por razones de oportunidad, porque siempre las personas prefieren disfrutar ahora que disfrutar después. Una razón. La segunda razón es por razones de devaluación monetaria o de inflación. Entonces, estas cosas hacen que en finanzas no podemos hacer una suma aritmética simple. Tenemos que aplicar fórmulas correspondientes. Respecto al presupuesto, perdón, a esta guía ex ante, tenemos una ley vigente, la ley 30.099, que obliga a todos los funcionarios públicos, en su artículo 3 dice que el déficit fiscal debe ser alrededor de 1% como máximo. Esa es una regla. Y lo que se comenta y se dice también es de que en este artículo 3, cuando se realicen elecciones generales, la nueva administración de gobierno, dentro de los 90 días, calendario de asumir el cargo, publica una declaración de política macrofiscal
para el periodo del mandato presidencial. La nueva administración puede establecer su guía, pero siempre la tendencia debe ser a que haya un equilibrio en las finanzas públicas, es decir, alrededor del 1%. ¿Qué más? Lo que está ocurriendo, que también en el país tenemos una situación hemos pasado o estamos pasando un periodo de recesión. El asunto está identificar en qué periodo de la recesión estamos. ¿Estamos en la etapa de declive o estamos en la etapa de ascenso? Y creo que ya hemos superado la etapa más profunda y estamos en un proceso ya de recuperación. Pero no estamos todavía en un periodo de expansión. Segundo, en el presupuesto, el presupuesto hay que diferenciar de lo que es un producto, el Producto Bruto Interno, en otras palabras también es ingreso nacional. Y tenemos dos productos brutos internos o dos ingresos nacionales. Un ingreso nacional permanente y hay ingresos eventuales. Continúe, congresista. Lo que el Ejecutivo está haciendo es un cálculo en base a los ingresos permanentes, no a los eventuales. Y en base a los ingresos permanentes hacemos el cálculo. ¿Qué pasa en una situación de expansión? En una situación de expansión le corresponde al gobierno aplicar freno. Y en una situación de recesión, lo que le corresponde más bien es aplicar acelerador. El presupuesto público es una especie de combustible. Sin combustible ningún vehículo puede transitar. Y ahí coincido con el congresista Tejada de que inclusive una política keynesiana sería mucho más, tendría inclusive un mayor déficit fiscal. Eso sí sería concordante con las posiciones que siempre han reclamado de que necesitamos más presupuesto. Pero el presupuesto tiene que mantener para que culmine, congresista. los niveles apropiados. En ese sentido, no es irresponsable señalar de que es conveniente aprobar esto. Lo que está vigente en este momento es de que debemos tener un límite. Y si mantenemos ese límite, lo que va a ocurrir es de que el marco presupuestal multianual que se viene tendría que considerar ese límite. Y al considerar ese límite para los supuestos macroeconómicos, tendríamos que para el siguiente año, para el 2017, hacer un cálculo de presupuesto de aproximadamente un monto de unos 3.000 millones de soles. Es decir, estamos preveyendo con los pedidos de que el siguiente presupuesto se prevea con 3.000 millones menos que el presupuesto del año 2016, sería irresponsable. Yo creo que preveyendo que hay una etapa de recuperación. Para que concluya, congresista. Cálculo presupuestal apropiado. Y eso es lo que se pide. No hay acá otra voluntad de despilfarro, de campaña política, sino más allá al contrario, un manejo responsable en cumplimiento de la ley. Porque la ley dice que se haga, la ley ordena, el decreto de urgencia dice que tenemos que hacer una guía ex ante resultado. Luego viene el marco macroeconómico multianual, seguramente acá de un par de meses. Y luego viene la ley de presupuestos que ya debería ingresar entre junio y julio. Es decir, este Congreso va a ver prácticamente los supuestos macroeconómicos del presupuesto del 2017. El reparto de ese presupuesto lo va a ver seguramente el próximo Congreso, pero nosotros asumimos los supuestos. Muchas gracias, presidente. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto. Muchas gracias, señora presidenta. Habiéndose hecho los debates a profundidad, tanto en la Comisión como en el Congreso de la República, solicito que el presente proyecto de ley 5150-2015 sea votado y aprobado por este Congreso. Muchas gracias.
Gracias, congresista Teófilo Gamarra Saldívar, presidente de la Comisión de Presupuesto. En tanto lleguen nuestros demás congresistas, dejamos pendiente la votación y pasamos al siguiente tema. Señores congresistas, quedó pendiente la votación de la ley de la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017-2018, el proyecto de ley 5150. Se va a proceder a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Damer Eguaguirre para que concurra el ministro de Economía a debatir el proyecto 5150. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Como lo indicó entonces la congresista Natalie Condori, se va a hacer la votación sobre la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Damer referente a la ley que establece la guía ex antes del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017-2018 con la presencia del ministro de Economía. Este proyecto de ley, también con carácter de urgencia enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado por mayoría en la Comisión de Presupuesto. Previamente se hizo la sustentación por el presidente de la Comisión de Presupuesto, el congresista Teófilo Gamarra. Quedando entonces a votación y ahora encontrándose en cuestión previa ante la sesión del Pleno. Se va a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 67 congresistas. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Manuel Damer. Al voto. La cuestión previa a votarse acá en el Pleno del Parlamento, en este importante proyecto de ley, es para hacer la invitación al ministro de Economía venga a explicar y sustentar este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo con carácter de urgencia.
El objeto de esta ley es que para el año fiscal 2017 la guía ex ante el resultado fiscal estructural del sector público no financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1.5% del Producto Bruto Interno Potencial. Asimismo, para el año fiscal 2018 la guía ex ante el resultado fiscal estructural del sector público no financiero no podrá ser mayor a un déficit del 1.0% del Producto Bruto Interno Potencial. El objeto de la presente ley es establecer justamente la guía sobre el resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017 y 2018. En ese sentido, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Convergencia gradual. Señores congresistas, sírvanse verificar el tablero de votación. Votación cerrada. Han votado a favor 21 congresistas, 35 en contra, 9 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa presentada por el congresista Manuel Damer, más congresista Angulo, verde. Congresista Otárola, congresista Angulo, su voto a favor, verde. Congresista Otárola, rojo. Congresista Cordero, rojo. A favor 22, 37 en contra, 9 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión previa para que concurra el ministro de Economía para que debatir el proyecto 50-50. En tanto, se va a votar el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Presupuestos recaído en el proyecto de ley 5150 enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017-2018. Los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. El proyecto de ley 5150, esta ley fue presentada por el Poder Ejecutivo dentro del marco de la ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. En breve sabremos la votación de la representación nacional. Previamente fue rechazada la iniciativa del congresista Manuel Damer para que el ministro de Economía concurra al Pleno del Congreso para explicar un poco más exhaustivamente el tenor de este proyecto. El proyecto de ley fue aprobado en mayoría en la Comisión de Presupuesto el 16 de marzo del 2016 y también fue sustentado por su presidente, el congresista Teófilo Gamarra. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia.
Asistencia cerrada. Tenemos la presencia de 67 congresistas que han registrado su asistencia al voto. Debemos señalar que es el segundo proyecto de ley de la Comisión de Presupuesto que viene siendo debatido en el Pleno del Congreso. Con la presencia de 67 parlamentarios, en breve se hará el voto sobre la ley 5150 que propone establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural del sector público no financiero para los años fiscales 2017 y 2018, sustentado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Teófilo Gamarra. Este proyecto de ley, mientras van registrando su votación, del Poder Ejecutivo, hacemos presente que ha sido el onomástico de los siguientes congresistas. El día 14 de marzo ha cumplido años nuestra colega Carla Scheffer Cuculiza, a quien les deseamos los mejores parabienes. Y el 21 de marzo también ya extendemos los saludos desde ya a nuestro colega Rubén Coa Aguilar. Así como el 23 de marzo también está celebrando su onomástico el congresista Jorge Rimarachén Cabrera. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 35 congresistas, en contra 19, 6 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Presupuesto recaído en el proyecto de ley 5150. Más. Congresista Cordero, rojo. Congresista Marisol Pérez Tello, verde. Congresista Eguren, ¿dónde está? Congresista Eguren, verde. Congresista Iberico, verde. Congresista Coa, verde. ¿Cuántos más tenemos? 39 a favor, 20 en contra, 6 abstenciones. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Presupuesto, congresista Teófilo Gamarra. Muchas gracias, señora presidenta. Solicito la exoneración del trámite de la segunda votación y agradezco a los congresistas el apoyo a esta norma. Muchas gracias. Con la misma votación se procederá, con la misma asistencia se procederá a votar la exoneración de segunda votación.
Como lo mencionó entonces el presidente del Parlamento, Luis Iberico, hace el llamado a los parlamentarios que se encuentran en el hemiciclo principal para votar la exoneración de este proyecto de ley. Por favor, faltan todavía poquitos votos. Cotejar en el tablero si los votos están registrados. Condori, Bedoya, Mavila, Capuñay. De lo contrario, procedemos a cerrar la votación. Se cierra la votación. Votación cerrada. 36 a favor, 22 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de segunda vuelta, de segunda votación de este dictamen. El clima electoral nos está afectando un poquito. Más Cordero, rojo. Condori, Natalí, rojo. Coa, verde. Bedoya, verde. Rivas, Teixeira, verde. Verde. Total, 39 a favor, 24 en contra, 4 abstenciones. Apasa, rojo. 25 en contra. Ha sido aprobada la exoneración de segunda votación. Siguiente proyecto.